Este programa es presentado por Introito, Academia de Música. Síguenos en Instagram en @introitoacademia. Hola, bienvenidos a Como tú y como yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo. Porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Dormir, más que un placer, es una necesidad, ya que durante el sueño nuestro cuerpo realiza una restauración. Como parte de esta, cuando dormimos, el cuerpo libera la hormona del crecimiento, somatotropina, que se encarga de que los músculos y los huesos crezcan y se reparen. Mientras que el no dormir lo suficiente puede perjudicar la salud y nuestras funciones, ya que nuestro organismo sufre alteraciones. La falta de sueño puede hacer que subamos de peso, se debilite el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, afecta la memoria y acelera el proceso de envejecimiento, entre otros padecimientos. De allí la importancia de dormir y tener un sueño reparador. Para conversar sobre los procesos que ocurren en nuestro organismo mientras dormimos, su importancia y cómo dormir bien nos permitirá vivir más, tenemos como invitado al doctor Reni Jaimes, neumonólogo experto en medicina del sueño. Doctor Reni, bienvenido a Como tú y como yo. Muchas gracias, Rafaela, por la invitación. Un gusto tenerlo con nosotros para conversar sobre este tema, porque para muchos dormir puede ser súper placentero, pero no le damos importancia a de verdad tener un sueño reparador, descansar verdaderamente. Doctor, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando dormimos y cuáles son las fases o etapas del sueño? Bueno, cuando dormimos pasan muchas cosas en el cerebro y en el cuerpo. De hecho, durante muchos años se pensó que mientras se dormía no pasaba nada y que era un tiempo, entre comillas, perdido. Pero con los avances de la ciencia en los últimos años, hemos descubierto que durante el sueño pasan muchísimas cosas que son esenciales para la vida, para la salud en general. Cuando se duerme, el cerebro tiene cambios en las ondas que se pueden ver en un electroencefalograma y se presentan en forma de ciclos. Nuestro sueño es cíclico y tiene unas fases. Básicamente son 4 fases en cada ciclo. Cada ciclo dura hora y media y durante estas 4 fases tenemos varios eventos. Hay algunas fases como las de sueño profundo en las que el cuerpo logra descansar más, hay otras en las que consolidamos la memoria. Bueno, en cada fase hay diferentes funciones. La primera fase se llama N1, la segunda N2, la tercera N3 y la cuarta la fase de sueño MOR o de movimientos oculares rápidos o en inglés fase de sueño REM. Doctor, usted comenta que cada fase del sueño dura 1 hora y media. ¿Esto es así sin importar la hora en que la persona comience su sueño? Lo que sabemos es que en general el promedio tiene 90 minutos, hora y media de duración, pero en la medida en que vamos avanzando durante la noche y llegamos a la madrugada, el ciclo se alarga un poco. O sea que los últimos ciclos de sueño de la madrugada son un poco más largos de hora y media. Esto puede afectar en caso de que se vea interrumpido el ciclo del descanso. Sí, durante los ciclos de sueño que se presentan en la madrugada, tenemos una predominancia mayor del sueño REM o sueño MOR, que es una fase muy importante para el aprendizaje. Cuando dormimos poco o cuando dormimos menos horas de las que necesitamos, entonces nos queda haciendo falta dormir más en estas fases de sueño REM o MOR que se presentan más en la madrugada. Y esto pues tiene efectos sobre diferentes aspectos del aprendizaje, de la memoria, sobre todo. ¿Qué pasa en cada una de esas fases, doctor? Durante la fase N1, que es la primera fase del sueño, es cuando empezamos a sentir pesados los párpados, cuando empezamos a perder un poco
el tono postural, empezamos a lo que se llama coloquialmente como cabecear, Ok. y es ahí cuando empezamos a entrar en el sueño, y esta es la fase N1, que es una fase muy corta. Cuando logramos ya pasar a la siguiente fase, que es la segunda, N2, aquí ya empieza lo que se llama el sueño superficial. En el sueño superficial, las ondas del cerebro se van poniendo un poco más lentas. Aquí ya estamos dormidos en un estado de desconexión con el ambiente. Respondemos, tenemos una menor capacidad de respuesta a los estímulos externos. Y bueno, ahí ya empieza el cuerpo a descansar. Después pasamos a la etapa de sueño 3, N3, en donde el sueño, las ondas del cerebro se vuelven más lentas todavía. Y es aquí donde ocurren más procesos de reparación celular. Los músculos descansan y se recuperan, y en general todas las células del organismo están en esta tercera etapa recargando energía, recuperándose. Incluso durante el sueño se sabe que hay una especie de limpieza de toxinas en el cerebro. Y bueno, después de esta fase de N3 se pasa a la fase de sueño MOR o sueño REM, en donde la actividad del cerebro se parece un poco más a la actividad cuando estamos despiertos o en vigilia, y los músculos están totalmente relajados. Y aquí llamativamente ocurre algo, y es que los ojos empiezan a moverse, y es característico de esta etapa. De hecho le da el nombre, ¿no? More significa, es una sigla que significa movimientos de ojos rápidos. Esta etapa es cuando, si pudiéramos abrir los ojos de alguien que está en la madrugada durmiendo plácidamente, veríamos que mueve los ojos para todos los lados. Y es aquí cuando más se sueña, cuando se tienen más ensoñaciones, y donde se consolida más la memoria y el aprendizaje. Doctor, ¿y no importa a la cantidad de horas que la persona duerma, igual se viven todas las fases? O sea, igual la persona pasa por todas las fases. Cuando se duermen las horas adecuadas o apropiadas, en un sueño saludable se llevan a cabo las cuatro fases, pero en determinadas enfermedades, algunos pacientes pueden no presentar todas las fases. Por ejemplo, la fase de sueño REM o MOR, en algunos pacientes no se presenta cuando duermen poco o cuando duermen mal. Y cuando se duermen pocas horas, también hay una tendencia a presentar una poca cantidad de la fase de sueño REM o MOR. Doctor, ¿cuántas horas se debe dormir normalmente? ¿Hay un mínimo, un tiempo óptimo? Y esto es diferente en las etapas del ser humano, es decir, es diferente en niños, jóvenes, adultos y tercera edad. Sí, el sueño va cambiando a través de la vida, desde que estamos dentro del útero, ya se empiezan como a vislumbrar cómo va a ser el sueño, y desde el nacimiento los bebés recién nacidos duermen casi todo el día, duermen 16, 17 horas, y lo hacen con un ritmo muy diferente del que tenemos los adultos. Entonces ellos duermen 2 horas y se despiertan 1 hora, y así están durante todo el día, durmiéndose y despertándose. Este sueño, esta presentación del sueño va cambiando en la medida en que ese recién nacido va creciendo, y las horas de sueño van disminuyendo poco a poco. De dormir 17 horas al día se pasa a dormir 12 horas a los 6 años, ya a los 10 años pueden dormir 10 horas. Los adolescentes tienen también unas características de sueño diferente. Los adolescentes tienen cambios en la presentación del sueño y en los horarios. Y cuando ya se llega a la edad adulta, se acepta que las horas de sueño normales están entre 7 y 8 horas. Cuando ya pasamos los 60 años, ya entramos en la tercera edad, las horas de sueño pueden ser un poco menores también. O sea, de dormir 7 horas en la edad adulta, se pueden pasar a dormir 6 horas y media, algunos duermen menos. Y también el sueño se presenta con algunos cambios propios de la tercera edad. Entonces vemos que el sueño sí va cambiando a través de la vida, desde que nacemos hasta que vamos envejeciendo. Claro. Doctor, ¿y cuáles son las mejores horas para ir a dormir?
y para despertarnos. Es decir, el cuerpo tiene un momento determinado en el que debe comenzar esa regeneración y esas etapas. Sí, definitivamente estamos programados biológicamente, evolutivamente, para dormir en la noche. Y este es uno de los aspectos básicos de la buena salud del sueño. Así que todo este proceso de los horarios del sueño y de los ciclos de sueño y vigilia dependen básicamente de la producción de hormonas en el organismo del ser humano y de muchos mamíferos, de los mamíferos, y dependiendo de en qué momento de la noche se produzcan más o menos hormonas como la serotonina, como la melatonina, como la hormona de crecimiento, bueno, todas las hormonas están jugando a controlar nuestros ritmos biológicos y pues el sueño es de los principales eventos que ocurren en la noche. Las horas en las que estamos programados para dormir en la noche están entre las 8 de la noche y las 12 de la noche. ¿Cuál sería la hora específica para cada quien? Puede cambiar, ¿no? La genética de cada persona y los estímulos externos pueden cambiar esa hora adecuada. La luz, la oscuridad, qué tanto nos exponemos a la luz del día, a la luz del sol en el día y a las luces artificiales en la noche, a las pantallas, también pueden cambiar la hora en la que nos va a dar sueño. Pero lo que se acepta es que entre las 8 y las 12 de la noche podemos tener de forma natural el inicio del sueño. La hora del despertar también es variable y está regulada también por la salida del sol. Esto va a depender de cada genética también y de las características de cada persona, pero puede estar entre las 5, 6, 7 de la mañana o hasta las 8 de la mañana, dependiendo. Doctor, ¿y cómo puede afectar la falta de sueño nuestro organismo? Bueno, la falta de sueño afecta la salud tanto física como la salud mental y ya se han hecho muchos trabajos que lo demuestran. Desde el punto de vista físico, pues la falta de sueño se manifiesta con disminución de la energía, lo que llamamos cansancio, la misma somnolencia en el día. Podemos tener una predisposición a presentar problemas de atención. Las funciones motrices también se alteran cuando no dormimos bien. Podemos tener un tiempo de respuesta más lento y hay efectos, estos son efectos durante el día siguiente. O sea, si tenemos una noche de mal sueño en la que no dormimos, al otro día podemos presentar todas estas alteraciones. Pero también a largo plazo ya se sabe que hay consecuencias en el sistema cardiovascular. De hecho, no dormir bien es un factor de riesgo para enfermarse del corazón y para que ocurran enfermedades en el cerebro, como los accidentes cerebrovasculares. Entonces, ya tenemos claro hace mucho tiempo que la falta de sueño nos disminuye nuestra expectativa de vida y no se sabe bien el tiempo exacto, pero algunos sugieren que pasar más de 20, 25 años durmiendo mal podría disminuir algunos años nuestra expectativa de vida. Wow. Doctor, en ese caso, ¿cuáles son los trastornos del sueño más comunes? Bueno, el primero de todos definitivamente es el insomnio, que es la dificultad para dormir tanto al inicio de la noche como en la mitad de la noche o como en la madrugada, como despertarse muy temprano en la madrugada. Esos son los tres tipos de presentación del insomnio. Esa es la más frecuente. Y el segundo trastorno más frecuente del sueño es la apnea del sueño. Es una enfermedad que se caracteriza por pausas respiratorias largas y frecuentes durante el sueño, que se asocian típicamente al ronquido y a la somnolencia en el día y al cansancio. Estas dos son las enfermedades más frecuentes. Doctor, ¿y también es un trastorno del sueño las personas que, por ejemplo, necesitan como movimiento a la hora de dormir? Sí,
hay una enfermedad que se llama el síndrome de piernas inquietas y se ve en pacientes que cuando ya están acostados, sobre todo en la cama, empiezan a sentir una molestia en las piernas, como un cosquilleo, como a veces ni siquiera pueden describirlo bien los pacientes, pero puede ser incluso dolor o ardor que les lleva a mover las piernas y ese movimiento les ayuda incluso a calmar esa sensación de malestar. A esto se le ha denominado el síndrome de piernas inquietas y está asociado a trastornos del sueño, a varias enfermedades del sueño. Y bueno, y hay otras enfermedades que pueden producir movimientos, pero ya cuando el paciente está dormido, que ya serían otro tipo de enfermedades del sueño de otro grupo. Perfecto. Doctor, ¿y es aconsejable tomar una siesta en las tardes, tal vez? Sí, la siesta en algunos países incluso está mal vista, pero en nuestros países latinoamericanos y en España, incluso en Italia, que es como más del sur de Europa, la siesta es muy, muy usada, muy frecuente, es parte como de la cultura. Y lo que sabemos es que hacer siesta o tomarse una siesta es saludable, nos ayuda a hacer como una pausa durante el día, a recargar energía. Lo que pasa es que la siesta debe hacerse bien hecha y la mejor manera de hacer una siesta es tomarla corta, hacer una siesta corta que dure menos de media hora y seguramente tomar una siesta de media hora todos los días nos puede ayudar a sentirnos mejor y a terminar el día mejor. Muy bien, hay que comenzar entonces a programar esas siestas. Doctor, ¿y por qué a veces, aunque dormimos más de 6 horas, por ejemplo, las personas adultas, que comentábamos hace rato esto, que las horas de sueño, por supuesto, dependen ya más bien de la etapa en la que esté el ser humano, porque a veces dormimos más de 6 horas y aún así amanecemos cansados? Incluso las personas en algunas ocasiones comentan, no, es que soñé mucho. ¿Mm? ¿Esto tiene algo que ver con esta etapa en la que soñamos, tal vez que amanezcamos cansados? Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el número de horas de sueño ideal son 7 horas en un adulto de edad media, en la mayoría de adultos de edad media, 7 horas. Cuando se duermen las 7 horas, o un poco menos o poco más, y se siente cansancio en el día y se despiertan con la necesidad como de seguir durmiendo, con la sensación de que les falta sueño, puede ser principalmente porque las horas de sueño que se tuvieron no son de un sueño saludable. O sea, aquí se debería sospechar que ese sueño tiene algún factor, algún trastorno que no está dejando que el cerebro descanse como sería lo ideal. Entonces, en este caso, pues es posible que se necesite hacer algún estudio diagnóstico para ver qué está pasando en esas horas de sueño que aunque tienen un número de horas, una cantidad adecuada, no están siendo suficientes para lograr el descanso. Y bueno, una de las enfermedades que pueden provocar esto es la misma apnea del sueño, porque la apnea del sueño, cuando se presenta con estas pausas respiratorias durante toda la noche de forma repetitiva, no permite que el cerebro haga todas las fases de sueño en su proporción adecuada y es posible que no se complete el tiempo de sueño MOR o el tiempo de sueño profundo y esto te resulte en que aunque se duerman las horas, el número de horas de sueño normales, el cuerpo quede cansado. Entonces, estos casos serían posibles candidatos para estudios de sueño. Y bueno, lo de soñar, con las ensoñaciones o los sueños, pues la mayoría no, todos soñamos. Todas las personas soñamos. Lo que pasa es que a veces nos acordamos y a veces no nos acordamos. Cuando se duerme poco o cuando no se tiene un sueño REM de una forma suficiente, es posible que soñemos menos, porque soñamos más en esta etapa de sueño, en el sueño REM, y para alcanzarla pues tenemos que dormir adecuadamente. Entonces,
puede ser, ahí puede haber varias cosas, ¿no? Pues está el que no sueña o el que no se acuerda que sueña, o está el que sueña mucho que ya pasaría a ser de otro, como de otro campo, de otro grupo de trastornos, ¿no? El que sueña mucho y el que tiene malos sueños, digamos, esto sería otro campo para estudiar. Y también esto tiene que ver con los trastornos del sueño, o sea, el soñar mucho o tener malos sueños, tal vez pesadillas, de esas que a veces despiertan a uno a media madrugada. Sí, claro, son frecuentes, sobre todo en los niños, y pueden ir desapareciendo en la medida que los niños van creciendo, en la que van llegando, saliendo de la adolescencia. Están las pesadillas, están los terrores nocturnos, y pues estos cuando se presentan de forma muy frecuente, pues pueden alterar la salud de las personas, de los niños, y algunos adultos también lo presentan. Entonces, pues en estos casos, cuando ya son muy frecuentes o son muy severos, y están produciendo como un trastorno en la calidad de vida del paciente, pues es necesario estudiarlos y descartar otras enfermedades que estén produciendo estas alteraciones del sueño. Doctor, y tal vez algunos trastornos ya a nivel psicológico, no sé, depresión, tal vez, pudiera afectar también el sueño. Tal vez dormir más o dormir menos. Sí, de hecho, una de las causas principales del insomnio, o de las causas principales del insomnio son la ansiedad y la depresión. Es una triada que muchas veces se presentan los tres al mismo tiempo: insomnio, ansiedad y depresión. La depresión, pues, se caracteriza por un estado de tristeza, de falta de motivación, de esperanza en el futuro, y la ansiedad, pues, por el estrés, por la sensación de nerviosismo, de angustia. Y en ambos casos, tanto en depresión como en ansiedad, el insomnio está ahí, en la mayoría. En la mayoría de pacientes con depresión y ansiedad hay insomnio. Así que en un paciente con insomnio, pues el abordaje debe incluir el descarte de estas patologías, aunque no siempre están asociadas a depresión y ansiedad, son de las causas más importantes de insomnio. Claro, deben tomarse como en cuenta todos los aspectos para Sí. poder determinar qué es lo que le está causando el insomnio a la persona. Doctor, retomando un poco los casos de la interrupción del sueño, ¿qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que se levantan durante la madrugada varias veces para ir al baño e interrumpen de alguna forma el ciclo del sueño? Bueno, cuando hablamos de salud del sueño, se habla, como me has preguntado, de lo de las horas de sueño, que ya lo vimos, de la calidad del sueño, que también lo vimos, de los horarios del sueño, ya también lo hablamos, que debe ser en la noche, pero también está el tema de los despertares frecuentes. Y en el caso que me preguntas, cuando una persona se despierta muchas veces en la noche a orinar, entonces está alterando su buen sueño, se está alterando la salud del sueño, porque el sueño ideal hasta cierto momento de la vida debería ser un sueño continuo, aunque podamos despertarnos a veces en la noche. Cuando ya son más de 2, 3 despertares y ocurre todas las noches, pues los pacientes pueden presentar dificultades serias para dormir y para descansar. Y esto incluso pues, se puede convertir en un tipo de insomnio. Entonces, en estos casos, lo ideal es hacer una valoración de por qué el paciente se está despertando a orinar tantas veces, que puede ir desde una ingesta excesiva de agua en horas de la noche, en altas horas de la noche, o podría ser incluso una enfermedad en hombres, por ejemplo, de la próstata, o en las mujeres del aparato urogenital. Ya, doctor, ¿y las personas, por ejemplo, que necesitan dormir con el televisor encendido o con alguna luz encendida, esto qué consecuencias puede traer? Lo ideal es que cuando se duerme haya silencio y oscuridad. Es lo ideal, es a lo que hemos estado expuestos durante miles y miles de años, hasta hace, no sé, 200 años que llegó la electricidad, la luz artificial. Esto también se acompañó de la llegada de más ruidos y de muchos equipos que nos ayudan a vivir mejor y nos alegran la vida en muchos casos, pero que debemos saber utilizar. Y cuando en la noche usamos de pronto el televisor y lo dejamos prendido durante toda la noche, o la radio, este ruido, estos sonidos y esta luz pueden alterar el buen sueño. Lo ideal es evitarlo,
Lo ideal es que cuando nos dedicamos a dormir lo hagamos en completo silencio y en completa oscuridad. Se han hecho estudios en personas que viven al lado de los aeropuertos, en donde, bueno, algunos duermen mal por el ruido de los aviones, constante, pero incluso en aquellos que duermen las horas de forma adecuada y que refieren no tener problemas de sueño, se ha encontrado que el ruido de los aviones termina alterando las ondas de sueño de esas personas que refieren incluso dormir bien. O sea que estos estudios confirman que dormir en silencio y en oscuridad, bueno, y también en la oscuridad, sería lo mejor y lo más recomendable. Ahora, se entiende y lo vemos que hay personas que se acostumbran Sí. a dormir con el televisor prendido, ¿cierto? Y dicen, no, yo cuando yo apago el televisor, yo ya no me puedo quedar dormido. Y ya hay como cierto condicionamiento a tenerlo prendido, pero pues esto es una asociación, un condicionamiento mental que se puede mejorar, ¿sí? Se puede buscar ayuda médica o psicológica para lograr como quitar ese anclaje o esa costumbre de conciliar el sueño con un televisor o con música al momento de dormir. Doctor, y al momento de despertar, ¿cómo afecta nuestro despertar la manera en la cual lo hacemos? Por ejemplo, aquellas personas que les suena una alarma, pi, 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 o le abren las cortinas para que entre el sol, o les encienden la luz de golpe. Mira que es una muy buena pregunta, porque es a lo que nos enfrentamos la mayoría de personas. Muchos usamos alarma o despertador, el celular, y bueno, lo que parece que es más natural es el despertar más armónico, más gradual. Cuando el sol sale en la mañana, no lo hace de forma abrupta o súbita, sino que de la oscuridad vamos pasando a la luz plena del día de una forma gradual. Es lo que conocemos como el amanecer. Y lo mismo pasa con el atardecer. El atardecer, el sol se va poniendo poco a poco hasta que ya llega la oscuridad. Entonces, al despertar, lo ideal sería que fuera un poco más gradual y no que una alarma nos despertara de un momento a otro, porque incluso a veces nos despertamos asustados, sobresaltados. Y Correcto. sí, entonces esto puede influenciar las siguientes horas, las primeras horas del día. Lo ideal sería que fuera un sonido que empezara muy bajo y que fuera aumentando progresivamente. Bueno, y si fuera música, una música suave, melodiosa, incluso con una luz, para no salir de forma abrupta desde la oscuridad a prender un bombillo, sino que fuera una luz tenue que fuera aumentando en intensidad, sería lo ideal. Incluso sonidos de la naturaleza son usados en algunos dispositivos que se pueden encontrar en el comercio, que son una buena opción, una buena alternativa para despertar de una forma un poco más tranquila y más natural. Doctor, y usted acaba de comentar que esto podría afectar las primeras horas del día, porque, por ejemplo, si la persona se levanta exaltada, no sé, tal vez pueda estar de mal humor y las primeras horas del día el rendimiento pudiera no ser el mismo. Sí, hay algunas evidencias, aunque no son de muchos pacientes y no son muy, digamos, con mucho rigor de investigación científica, porque a veces es difícil hacer estos estudios con una cantidad grande de pacientes, pero sí pareciera ser que cuando el despertar es abrupto y con sobresalto, las primeras horas podrían sentirse como más estresantes para la persona. Y bueno, esto apoyaría la opción de hacerlo de una forma más tranquila y más gradual. Doctor, al principio estaba usted comentando que estamos hechos, diseñados los seres humanos para dormir de noche. Sin embargo, bueno, en ocasiones la vida no lo permite. Por ejemplo, las personas que tienen que hacer guardias y todo esto, no pueden hacerlo todo el tiempo como la regla dicta, que es hacerlo de noche. Sin embargo, influye el momento en el que uno va a dormir. Por ejemplo, si yo me acuesto muy tarde, pero igual cumplo con las horas requeridas,
o si no puedo dormir en la noche, como las personas que les toca hacer guardias, ¿es igual el descanso? Bueno, digamos que la vida moderna incluye ya el trabajo de noche como algo normal. La productividad depende de muchos campos industriales del trabajo de noche. Y los mismos trabajadores de la salud, como los médicos, las enfermeras, bueno, todos Correcto. tenemos esa necesidad de trabajar de noche para cuidar también a los pacientes. Entonces, lo ideal sería que se recuperara el sueño al otro día. O sea, si no se duerme en la noche porque estamos trabajando, lo ideal sería tratar de dormir al día siguiente. Si se puede adelantar unas horas de sueño en la mañana, sería mejor. Y bueno, esto cuando es una noche, pero cuando son, por ejemplo, hay personas que duermen, o sea, que duermen de día y que trabajan todas las noches. En ellos esto es más difícil de manejar porque, como tú lo decías, estamos diseñados para dormir de noche y aquí estamos invirtiendo ese orden natural y esto va a tener consecuencias sobre la salud a mediano y a largo plazo. Entonces, lo ideal es que se roten los turnos, que no hayan turnos, o sea, que la persona no dure trabajando 2 meses, 3, 4 meses haciendo turnos todas las noches, sino que se vayan rotando esos turnos de noche para que tengan el chance de descansar en la noche algunas semanas intercaladamente. Y cuando se sale de los turnos, pues las personas deberían salir del turno, ojalá con gafas oscuras, como preparándose para dormir en la mañana, para recuperar esas horas de sueño que no se durmieron en la noche. Interesante esa herramienta. Doctor, ¿y qué podemos hacer cuando tenemos sueño, pero no podemos dormir? No logramos conciliar el sueño. Esa pregunta la hacen muchos de los pacientes, es muy buena. Y a ver, hay que recordar que el sueño es una necesidad fisiológica parecida al hambre o la sed. Nosotros no podemos controlar el hambre ni la sed. Tú no puedes decir, bueno, voy a tener sed ahorita en media hora o voy a tener hambre. Y cuando tienes hambre y punto. Si no comes, vas a seguir con hambre probablemente. Con el sueño ocurre algo parecido. Es una necesidad fisiológica sin la cual no podemos vivir. Y su presentación depende, como lo dijimos al principio, de la producción de determinadas hormonas y de determinados ritmos biológicos, un reloj interno que hay en el cerebro. Así que el sueño resulta ser algo involuntario y que se sale un poco del control nuestro. Entonces, hay varias situaciones que pueden pasar, ¿no? Está el paciente que tiene sueño pero no puede dormir, va a ser difícil controlarlo porque las hormonas están en ese momento produciéndose para que se presente la somnolencia y están en el punto del ciclo de sueño-vigilia en donde se va a presentar el deseo de dormir. Y cuando queremos dormir pero no tenemos sueño, pues también puede pasar. Por ejemplo, si nos despertamos en la noche y no podemos dormir, lo que se recomienda es que nos salgamos de la cama a esperar el sueño fuera de la cama y que cuando nos dé sueño volvamos otra vez a la cama para dormir. Esa es una recomendación que puede ayudar. Luchar contra el sueño es difícil. Lo que podemos hacer es tener una buena higiene de sueño, unos buenos hábitos de sueño para facilitarle al cuerpo dormir bien, pero no podemos obligarnos a dormir. Doctor, para finalizar, recomendaciones para prepararnos antes de dormir y lograr un sueño reparador y como usted estaba comentando ahorita, la buena higiene del sueño. Bueno, Rafaela, esta parte es súper importante y la podemos hacer de forma fácil todos en nuestras casas, en nuestro día a día. Lo que se recomienda es que 2 horas antes de ir a la cama estemos con la menor cantidad posible de luz, sobre todo de la luz azul o luz blanca, que es la luz de las pantallas, la luz de la pantalla del celular, del computador, o la luz fluorescente. Lo ideal sería la luz amarilla si es necesario. Incluso algunos sugieren luz de una vela, pero pues no se puede siempre. Pero
pero sí la luz de bombillo amarillo 2 horas antes para facilitar la secreción de melatonina. Esa es una recomendación súper importante que va a ayudar a dormir mejor. La otra es que se siga una rutina de sueño, es decir, hacer siempre las mismas cosas a la misma hora. Dormir, ir a la cama todas las noches a la misma hora, Ok. supongamos 11 de la noche, y hacer los mismos pasos. Por ejemplo, ir al baño, cepillarse los dientes, lavarse la cara, ponerse la pijama y a la misma hora todas las noches entrar a la cama y apagar la luz. Esta rutina va a ayudar. Y lo mismo con el despertar a la misma hora todos los días, en una hora que se acomode al número de horas de sueño que se quieren tener. La cena, por ejemplo, debería ser por lo menos 3 horas antes de ir a la cama. Cuando cenamos y nos acostamos de una vez, es posible que tengamos una mala noche de sueño. Y una regla muy importante para dormir bien es que la cama se debe usar solamente para dormir. Esta regla es, es irrespetada, pues muchas veces porque Mucho. no la conocen. Ajá. Entonces, bueno, la cama debería usarse solo para dormir y eso implica que no deberíamos ver televisión allí, que no deberíamos leer. Todas esas cosas pueden ser un sillón, pero esa es una regla principal. O sea, la cama es solamente para el sueño y para la sexualidad. Muy bien, esperamos entonces que esas recomendaciones ayuden a todas esas personas que tienen algún inconveniente a la hora de conciliar el sueño. Fuera de lugar. Doctor, llegó el momento de nuestra sección Fuera de lugar. Escoja por favor un número del 1 al 10 para seleccionar su pregunta. Bueno, vamos a ver, el número 7. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Morales y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu opinión acerca de la frase al mal tiempo, buena cara? Ujú. Bueno, al mal tiempo, buena cara. Bueno, es una frase que yo pienso que debemos tener todos los días presente para enfrentarnos a la vida, porque la vida está llena de altibajos y eso hace pues, que sea un reto estar aquí vivos y enfrentándonos a todo lo que nos pasa día a día. Sin esos retos diarios, pues vivir sería muy aburrido. La frase creo que quiere decir que aunque las circunstancias sean adversas, debemos seguir siempre adelante y no dejarnos como amilanar de las cosas malas que nos puedan pasar. Excelente. Doctor Reni, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Como tú y como yo, en el que aprendimos sobre la importancia de dormir bien para vivir más. Bueno, Rafaela, muchas gracias a ti por la invitación. Me pareció un espacio súper agradable, muy profesional. Así que, pues te deseo lo mejor con tu programa y espero que cuando quieran invitarme nuevamente lo hagan. Con mucho gusto estaré disponible. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. De verdad, un placer haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Si desean conocer más sobre los trastornos del sueño, pueden seguir al doctor Reni en Instagram a través de su cuenta @ReniJaimes. Recuerden que pueden visitarnos en Instagram en @como tú y como yo pod y en nuestro canal de YouTube donde podrán disfrutar de todos los episodios. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y será hasta la próxima. Una producción de Inspiración, producciones, eventos y publicaciones.